Método de partes. O sea, al igual que el método de sustitución, el método de partes tiene la particularidad de encontrar una solución o una forma de hacer integrales. Supongamos esto, si yo tengo f por g derivado, ¿te acordás que vos me preguntabas un poquitito esto? La derivada de esto va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Nosotros lo que aprendemos de esto es que si yo aplico integral acá, aplico integral acá y aplico integral acá, o sea, como que aplico integral en ambos miembros, esto me queda f por g, porque recordamos que si tenemos la integral y acá tenemos una derivada, lo que tenemos es f por g, y tenemos la integral de f' por g más la integral de f por g'. Entonces, algunos profesores dicen que resolver integrales por partes está reducido a resolver ejercicios que tengan una multiplicación. Bueno, esto es falso, no es así. Pero podemos considerar en un primer acercamiento a partes que es así. Entonces, vos despejás una de estas. Por ejemplo, despejo esta, entonces me queda que la integral de f' por g va a ser igual a f por g menos la integral de f por g', que esta es la primera fórmula que vamos a conocer de partes. Y luego tenemos la otra fórmula de partes, que es despejar la otra variable, que es lo mismo, es la integral de f por g' va a ser igual a f por g menos la integral de f' por g. Esta es la segunda fórmula para integrar por partes. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente, sí. la primer parte es la integral que nosotros queremos resolver. Entonces, nosotros lo que hacemos generalmente cuando hacemos un ejercicio de método de partes es que esta es la integral que queremos resolver, y esta integral que está acá, que también es una integral, tiene que ser más fácil que la primera o directa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene que ser más fácil o ya directo. La integral inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a achicar un poco esto. El primer ejercicio que vamos a resolver es el típico de partes, pero que es el segundo ejercicio de la guía, que es x multiplicado por e a la x diferencial x. Esto va a ser igual. Yo uso una regla memotécnica que se llama ILPET. Y vamos a ir analizándola juntos. Tipo, la t viene de trigonométricas. La e viene de exponencial. La p viene de polinómica. La L de logaritmo y la I de inversa, que nosotros casi no las trabajamos. ¿Qué es lo que nos dice ILPET? Es una regla memotécnica. Yo acá tengo dos funciones, ¿estamos de acuerdo? Una x y una e a la x, a las cuales a una le tengo que asignar, suponemos que elegimos esta fórmula de acá. Una, fíjate que la elegimos como f y otra la elegimos como g'. Lo que nos indica acá es que la que está a la izquierda es la función que vamos a derivar.
O sea, en este caso, la P de polinómica, que es como la X, está a la izquierda de la exponencial. Por lo tanto, llamamos F a la polinómica y G' a la exponencial. ¿Por qué hacemos esto? Porque hacemos una tablita ahora, Lu. O sea, F es igual a X. La derivada de X, ¿cuánto te da? 1. Luego, G' es E a la X. Y la integral, fíjate que de acá para acá, integramos. Y la integral de E a la X es E a la X. Una vez que tenemos este cuadrito, ya lo podemos resolver el ejercicio. Observa, lo primero que nos dice la fórmula es F por G. Esto va a ser X por E a la X menos la integral de F por G. Esta, cuando lo achiqué quedó medio raro, pero la prima está acá. Es F' por G. F' ¿cuánto vale? 1 por E a la X por diferencial X. Listo, observa que ya esto quedó resuelto, porque X por E a la X queda igual, menos E a la X, la integral de E a la X, ¿cuánto vale? E a la X. Más E. Y ahí tenemos nuestro primer ejercicio clásico de los clásicos de partes. Nuevamente estamos en un ejercicio de partes y lo que nosotros tenemos que analizar es quién va a ser nuestra f, o sea, la función que vamos a derivar y cuál vamos a integrar. Como la p de polinómica está a la izquierda, es la que vamos a derivar, y la t de trigonométrica, como está a la derecha de la p, es la que vamos a integrar. O sea, voy a llamar f y voy a llamar g'. Estoy reduciendo nuestro análisis a esta fórmula, que es la que generalmente me acostumbro a usar. Son iguales igual. Va a ser x, de nuevo, la derivada de x, ¿cuánto nos da? 1. Y luego, g', ¿quién es? Coseno de x. La integral del coseno de x. Menos seno. Tal cual. Es seno, me parece. Seno. Sí. Ah, sí, es seno. Sí. Entonces, x por seno de x es lo que aparece, digamos, en las dos primeras partes de la tablita. Y después viene f' de x, que es 1. Generalmente el 1 este no se escribe, pero yo lo escribo por una cuestión didáctica, por el valor de g, en este caso seno de x. Diferencial x. Y esto va a ser la integral de seno de x, ahora sí, va a ser x por seno de x. Y ahora la integral de seno de x es menos coseno de x. Como es menos coseno de x, con este menos se hace más. Diferencial x. Y ahí tenemos el segundo ejercicio de partes. Nuevamente estamos con la idea de ILPET. Tenemos que analizar a quién vamos a elegir para integral y quién vamos a elegir para derivar. Acá tengo al logaritmo a la izquierda y el polinomio a la derecha. Por lo tanto, a diferencia de antes, el que estaba a la izquierda es el valor que vamos a derivar. O sea, que en este caso, este logaritmo natural se va a llamar f,
Y el polinomio se va a llamar G'. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. F es el logaritmo natural de X. Cuando derivo, esto va a ser igual a 1 sobre X. Y después voy a tener que G' va a ser X a la 9. Cuando integro, va a ser X a la 10 dividido 10. Por lo tanto, averiguar ahora F por G, ¿quién va a ser? Va a ser 1 sobre 10 por X elevado a la 10 por el logaritmo natural de X menos la integral de 1 sobre X multiplicado por X a la 10 sobre 10. Fíjate que quedó bárbaro por todo esto diferencial X. Fíjate que quedó bárbaro porque este X se simplifica con este 10 y este 10 queda en 9. Por lo tanto, el undécimo lo saco para afuera de la integral. Me queda X a la 9 diferencial X. Y cuando vuelvo a integrar, esto me va a quedar 1 sobre 10 por X a la 10 sobre 10 más C. Y por supuesto, todo lo que venía traído de acá, ¿no? Que es 1/10 de X a la 10, logaritmo natural de X. Y acá también, 1/10 de X a la 10 por el logaritmo natural de X. Como conclusión del ejercicio, esto va a quedar. Voy a escribir prolijo acá. 1/10 de X a la 10 por el logaritmo natural de X menos 1 sobre 100 X a la 10 más. Y con esto podemos concluir todos los ejercicios resueltos y grabados de partes.